Hola chicos. Bueno, en el práctico anterior vimos gráficamente que el límite de una función existe y es igual a L cuando los límites laterales son iguales. ¿Sí? Si los límites laterales son iguales, nosotros decíamos que el límite de esa función era igual al valor que tenían los límites laterales. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el límite cuando x tiende a -2 de esta función, cuya representación gráfica es la que se encuentra acá. ¿Qué es lo que hacíamos? Analizábamos qué pasaba cuando x se acercaba a -2 por la izquierda. Observamos que la función se acercaba a un punto -4. Lo mismo hacíamos cuando x se acercaba a -2 por la derecha. Veíamos al ver que la función se acercaba también a -4, al mismo número. Entonces nosotros decíamos que el límite, cuando x tiende a ese número -2 de esa función, es igual a -4. O sea, gráficamente es sencillo verlo, porque solamente teníamos que ver qué pasaba cuando x se acercaba por la izquierda con la función y qué pasaba cuando x se acercaba por la derecha. En forma analítica tendríamos que hacer una tablita, ver qué pasa cuando x se acerca a -2 por la derecha. O sea que tendríamos que darle valores a x cercanos a -2. Por ejemplo, si yo le doy -1,9, ¿sí? Cuando está acá más o menos, ¿cómo saco el valor de la función? Tengo que reemplazar x por el -1,9, resuelvo toda esta operación y me da -4,0111. Después le damos otro valor un poco más cercano a -2, por ejemplo este, y me da este resultado. Y vamos viendo en la tabla que a medida que me voy acercando a -2, mientras más cerquita esté, -1,999, voy a ver que este numerito se acerca más al -4. Lo mismo hacemos cuando x se acerca a -2 por la izquierda. Vamos dando valores cada vez más cerquita a -2. Por ejemplo, -2,1. Cuando le damos valor a -2,1, vemos que la función vale -4,0091. Después, a medida que yo me acerco más, a -2, por ejemplo, -2,01 me da este valor, y también observamos que siempre tiende a -4. Entonces recién ahí tendríamos que decir que el límite de esta función es igual a -4. Pero hacerlo de esta forma, como dije recién, no es práctico. Por lo que en forma analítica, si queremos sacar el límite cuando x tiende a -2 de 2x² sobre 2x más 2, que sería la función de toda esta representación gráfica, lo que vamos a hacer primero es analizar el dominio, porque acá vimos en forma gráfica que encontrar el límite cuando x tiende a -2, ¿sí?, de un número que pertenezca al dominio, coincidía con el valor de la función en ese punto. Por ejemplo, acá -1 no pertenece al dominio, ¿sí? Acá en esta gráfica, gráficamente vemos que son todos los números reales menos el -1, que el único número que no pertenece al dominio es -1. Como -2 pertenece al dominio, vimos que el límite de esa función coincide con el valor de la función en ese punto, ¿sí? El valor, cuando yo digo el valor de la función en ese punto, quiere decir que si nosotros sacamos f de -2, buscamos cuánto vale cuando x vale -2, es igual a -4, ¿sí? Cuando x vale -2 y vale -4. Y vemos que coincide con el límite de la función en ese punto. Entonces, lo primero que hacemos acá es analizar el dominio. ¿Y qué sabíamos nosotros? Que si era una función racional, mi denominador no podía ser 0. El denominador tenía que ser distinto de 0. Entonces comenzamos a resolver esa desigualdad. Este 2 que es lo mismo que en la ecuación. El 2 que está sumando pasa restando, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y de ahí llegamos a que x no puede ser -1. Entonces nosotros sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales menos el -1. Por lo tanto, si queremos sacar el límite de una función cuando x tienda a un número que pertenezca al dominio, sabemos que eso va a ser lo mismo que el valor de la función en ese punto. ¿Eso qué significa? Que voy a reemplazar directamente x por -2.
¿sí? Acá dice 2 por x al cuadrado. En vez de poner x, pongo el valor de x. Menos 2 al cuadrado. Sobre 2 por menos 2 más 2. No se olviden de colocar paréntesis, porque acá es un número negativo y tiene que quedar claro que la potencia es tanto para el signo menos como para el 2. Separen en términos para que no se equivoquen, ¿sí? Acá menos 2 al cuadrado es 4 positivo, exponente par, resultado siempre positivo, 2 por 4 me da 8. Y en el denominador al separar en términos, multiplicamos los signos, más por menos menos, 2 por 2, 4, más 2 me da menos 2, esto dividimos, o sea, y vemos que el límite cuando x tiende a menos 2 es igual a menos 4. Quiere decir que en el práctico 8, cuando nos pidan calcular el límite de la función, o analizamos rápidamente el dominio de cada una de estas funciones. Por ejemplo, en el primer caso ustedes tienen una función polinómica, ¿sí? Entonces acá ustedes saben que el dominio son todos los reales porque x puede tomar cualquier valor, no hay problema. Entonces, como x tiende a menos 2, y el menos 2 pertenece al dominio, el límite de esta función lo van a encontrar directamente reemplazando x por menos 2. O sea, podrán igual a menos 2 al cuadrado menos 7 por menos 2 más 5. Resuelven eso y ese es el valor del límite. En cambio acá, como hay un denominador, ustedes saben que el denominador no puede ser 0. Analizan, ponen en un costadito, ya saben cómo sacar el dominio, ponen que x menos 3 no puede ser 0, despejan y acá llegan a que x no puede valer 3, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que el dominio que el dominio de la función puede ser cualquier número real menos el número 3. Y acá es un medio. Como no es 3, quiere decir que el límite de esta función lo obtengo de la misma forma, ¿sí? Directamente trazamos la raya de fracción, ponemos 3 por y entre paréntesis pondré el 1 medio, todo eso al cuadrado, menos, bueno, copio todo. O sea, esto es lo mismo que encontrar el valor de la función en ese punto, ¿sí? Es lo mismo para cada uno de estos casos. En el punto 2 es similar al anterior, solamente que ustedes acá tienen que aplicar las propiedades. Las propiedades, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a un número a de cualquier número, va a ser ese mismo número, porque acá no está x. En cambio, si está x, reemplazo x por a, entonces el límite de x, cuando x tiende a va a ser igual a a. Por ejemplo, si de x tiende a 6 de x, es 6. En el segundo, la tercera propiedad nos dice que si tenemos el límite de una suma, esto va a ser igual a la suma de los límites de cada una de las funciones. Si yo tengo el límite cuando x tiende a 1 de todo esto, esto se considera como que este es f de x y esto es g de x, ¿sí? Como que si fuesen dos funciones distintas. Entonces dice que eso va a ser igual a sacarle el límite de 5 elevado a la x más el límite de 3x. ¿Y cómo sacamos el límite de esa función? Reemplazando solamente x por el valor al cual tiende. 5 a la 1 es 5 y 3 por 1 es 3. Sumo y me da 8. Esto es lo mismo que lo anterior, ¿sí? El límite de una suma es igual a la suma de los límites de cada uno de los términos. Porque consideramos como que cada término es una función y después reemplazamos x por el valor al cual tiende. Y acá tenemos que el límite es lo mismo, el límite de un producto es igual al producto de los límites. Quiere decir que si yo tengo un producto también puedo distribuir por el límite de x cuadrado por el límite de lo que es de x menos 1 y después ¿cómo lo obtenemos? Reemplazando x por el valor al cual tiende. Es decir, acá dice x cuadrado, pondremos 2x al cuadrado por, y en vez de poner x, ponemos 2 menos 1, resuelvo, 2 menos 1, 1, 2 al cuadrado 4, 4 por 1, 4. En la propiedad 6 me dice que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites de cada una de las funciones. Por ejemplo, si yo tengo todo esto, en el punto 2 lo que se les pide es que apliquen la propiedad, que demuestren porque ustedes van desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque yo puedo distribuir. Puedo sacar el límite de 2x dividido el límite de x cuadrado menos 1 y después hacer lo que ya saben.
Si yo tengo el límite de una función, de una potencia, este es igual al límite de la función elevado todo a ese exponente. Lo mismo que con la raíz. Si tengo el límite de una raíz, va a ser igual a la raíz del límite del radicando. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un ejercicio parecido, el 1, a este que se está dando acá, como ejemplo. Si yo tengo el límite de una raíz, eso aplicando propiedad, tengo que colocar raíz cúbica del límite de lo que está dentro. Y acá ya reemplazo x por el valor al cual tiende. Y si yo tengo por ejemplo acá, x más 1 elevado a la x, considero como que esta es una función y esta x es otra función. Entonces, ¿cómo lo resolvemos aplicando propiedad? Le sacamos el límite de x más 1, todo esto elevado al límite del exponente. Y después reemplazamos. Y eso es lo que tenemos que hacer acá, como dijimos recién. Si yo tengo el límite de una raíz, porque acá me pide que aplique propiedad. Esto es para validar lo que hicimos en el punto 1, ¿sí? Pero como acá me piden aplicar propiedad, yo ¿cómo voy a resolver? Tengo que poner raíz cuadrada, voy a poner raíz cuadrada de el límite cuando x tiende a 4 de lo de adentro, de 2x menos 4, todo sobre x más 2, y reemplazo directamente después. Y el próximo paso sería reemplazar x por 4. Acá pone el límite de lo que está acá en el numerador dividido el límite de lo que está en el denominador y después reemplaza. Y acá lo mismo, acá pondrán 4, porque acá, ¿qué me dice la propiedad? Que esto es el límite de 4 elevado a una función. Entonces esto va a ser 4 del límite de ese cociente. ¿Sí? O sea que acá pondrán 4 elevado y reemplazan x por el valor al cual tiende x. Y eso es todo, chicos.